Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los martes tenemos por costumbre, se hace un estudio de una Biblia reformada. Aclaro, siempre esta Biblia es un punto de encuentro, nada más, no se toca todo ahí, porque en este caso voy a utilizar un estudio aparte, diccionarios bíblicos y otras cosas y comentarios entre sí. O sea, no, para que sepa que todo lo encontramos en esa Biblia. ¿Cuál es? No, no, no. Solamente es un punto de encuentro donde aparece un par de cosas, nomás que se toma la Biblia. Y de ahí yo voy formando unos estudios aparte. Para que puedan entender, no todo está tomado ahí. Así que hoy nos acompañan como siempre las hermanas. La hermana Diana primero, ¿sí? Buenos días a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y la Hola, ¿qué hermana tal? Carolina, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está, hechas las presentaciones correspondientes. Entonces, bueno, yo voy a tocar un par de temas, ¿no? Que no hubo tiempo. Primero y principal, voy a hablar. El tema en sí es, ustedes como habrán visto ahí, que ya cuando se haya editado, van a ver que tiene un título y se llama Los Milagros. Ese es el tema en sí que voy a tocar. Voy a empezar primero y principal dando una definición de qué es un milagro. En esta ocasión tengo conmigo el diccionario Vine o Vine, si lo conocen. Y la palabra milagro aparece, ustedes como saben, dunamis. Es dunamis. Significa, ustedes la conocerán como poder, ¿no? O una capacidad inherente. Y dice, Vine se usa de obras de origen y de carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Y se traduce como milagros. Es lo que tenemos que ver ahora. Milagros, y aparecen muchos textos ahí que Pastor, muestran. tengo una pregunta con respecto a eso. A ver, ¿Qué significa milagros? ahora vamos a ir, sí, de a poquito, porque eh, justo eso es lo que tenemos que ver de ahí. Sí. Milagro es como, vamos a ver que son unas señales, sí, milagros, señales, pero ahora lo vamos a ver. Poder, capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, potencia y señal. Bueno, así lo está definiendo, milagro. Entonces, ¿qué es? Dice él, vea que veamos que lo que es poder, la capacidad, la maravilla, la potencia, señal. Ahora vamos a tocar tres puntos justo lo que dijo la hermana Dina, tres puntos dentro de un ratito. Aparece otra palabra en el griego que es semeion. Y él explica esto, que significa milagro, ¿qué es? Bueno, es una señal. Y ahora vamos a ver un poco de esto. Una señal, una marca, una prenda. ¿Y se usa de qué? De milagro. Entonces podríamos decir, justo lo preguntó la hermana Diana, que es, vamos a decir, un milagro, es una señal, podríamos decir, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de eso, por lo menos tres definiciones de eso. Una señal, se usa para milagros y maravillas, dice Vine, como señales de autoridad divina. Y se traduce como milagro, es un milagro, ¿sí? Y hasta ahí nada más la definición de Vine, porque me voy a, en esta ocasión, ahora sí vamos a ir un poquitito eh, a describir un poco, vamos a decir, de lo que es esta palabra o la definición de milagro, que es un milagro que preguntaba la hermana Diana. Vamos a hacer por lo menos tres definiciones que aparecen en la Biblia. Y acá sí me voy a posicionar en esta Biblia un poco, ¿sí? Lo que dice así, el término milagro suele usarse con ligereza hoy en día. Sin embargo, la palabra milagro puede usarse de tres formas distintas. Y esta es la que voy a resumir yo. La palabra milagro, por lo menos en la Biblia, aparece de tres formas distintas. Dos son como, ahora me fijo, digo lo que dice ahí, pero para que puedan entender, dos son casi parecidas. No son sinónimos, pero son parecidas. La una es esta. La descripción de milagro aparece, dice esta Biblia comentada, dice así. La primera describe eventos comunes, pero sin embargo impresionantes. Por ejemplo, hablamos del nacimiento de un bebé como un milagro. Dice que con ello honramos a Dios por la complejidad y belleza de su creación. ¿Sí? Entonces nos muestra que un milagro también lo podemos ver en la creación de Dios. ¿Sí? O vamos a decir en esos eventos que para las personas son como cosas naturales, pero en sí cuando lo vemos nosotros no es algo natural, porque si alguien quiere hacer un bebé de la nada, creo que esto no lo dice en la Biblia,
pero creo que yo no sé, en el grupo de la iglesia alguien puso creo que Salmo 139 o lo leí por ahí, o me lo acuerdo, dice que desde el vientre de mi madre fue concebido, algo así, ¿no? O sea, tú me creaste. O sea, ¿qué es entonces? Es un milagro hecho por Dios. Por más que Dios utiliza a una mujer, un recipiente para formar, pero es un milagro la creación de Dios mismo. O sea, que el ser humano es un milagro que Dios ha hecho. ¿Por qué decimos esto? Esto no está en la Biblia, pero no está en la Biblia, está comentada, digo. eh, pero Dios creó al hombre, entonces es algo milagroso. Podríamos decirle algo milagroso, porque el hombre no viene, amados, no sé si alguien sigue creyendo, que viene de un mono. Dios lo creó. Entonces es algo milagroso. Hasta ahí nada más podemos decir, podemos ver es el poder de Dios mismo en la creación. El 2 que vamos a decir esta forma, la segunda forma, vamos a decir, de definir este término de milagro, es similar a esta primera. Es cuando nosotros hablamos de la obra de Dios. Y la Biblia está comentada, dice así, a través de los medios secundarios en el tiempo o lugar más oportuno. Por ejemplo, quizás la estrella de Belén tenía una causa natural y científica. Y él sigue hablando, aunque algunos científicos intentan desacreditar, lo estoy diciendo en mis palabras, intentan desacreditar que fue tal y tal, y algo así. La Biblia nos muestra un lugar, un evento bien exacto y cómo las personas siguiendo. No, no es que algo así nada más y vieron, no. Entonces, pero esto también lo podríamos decir, vamos a decir, como no es vas a decir, algo como dicen los científicos, que es un evento así que sucedió, nada más, Casual. Ujú. casual, sino que es una obra de Dios, es un milagro, ¿sí? Esta estrella, entonces, vas a decir, es un milagro, o sea, porque tuvo un tiempo y tuvo un lugar. Entonces, podemos decir que esto es algo maravilloso que honra a Dios mismo. Dios utiliza, por decir, eventos lugar y tiempo y hace cosas milagrosas. Y ahora vamos al punto número 3 que creo que es el más conocido que conocemos nosotros, ¿no? Que los milagros se refieren a actos que Dios realiza. Escuche, yo no sé si, yo voy a leer lo que dice acá. Escuche, lo que, voy a lo que dice lo que dice esta traducción de esta Biblia, porque yo conozco otra forma de definir esto, pero me voy a pegar lo que dice esta Biblia sin cuestionar lo que dice acá, porque esta Biblia dice así, se refiere a los actos que Dios realiza contra la naturaleza. Yo podría hablar sobre esto, no estoy diciendo que está mal esta Biblia, pero una vez, yo me acuerdo escuchando una serie de milagros de un pastor muy conocido, creo que era el pastor, lo voy a nombrar, Thomas Montgomery, de la Iglesia Bautista Reformada, creo que, o la Iglesia de la Gracia, o así, él hablaba de otras cosas, una definición muy buena de milagros, creo. Pero no me voy a meter en esto, o sea, pero porque estas mismas leyes, vamos a decir, esta Biblia no lo dice, pero yo voy a dar mi comentario. Estas mismas leyes, quién las puso? Dios. Dios mismo. Entonces, como que Dios no está violando las mismas leyes. Ujú. Podríamos hablar un poco más profundo sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, este es el uso más técnico que podríamos decir del término de milagro, cuando Dios interfiere, vamos a decir, en ciertas leyes que para nosotros es costumbre. Cuando vemos algo que es contra la naturaleza, que decimos, uy, algo milagroso, se levantó un muerto. Pero solo para nosotros. Claro, para nosotros, la ley natural de nosotros es la ley que puso a nosotros nuestro sentido, pero cuando Pero no es sucede, contra la ley no, de él. sí. Entonces, ejemplo, ¿qué vemos en la Biblia que podría ser milagroso? Creo que es en Juan capítulo 2, ustedes ven la transformación del agua en vino. Ujú. Y no solo eso, amado, ¿ustedes se acuerdan lo majestuoso de eso? Que cuando el maestro de sala, o vamos a decir el catador de vino, prueba, ¿qué dice él? Que era el mejor vino. ¿Por qué? Porque era un vino, ¿se acuerdan? Un vino añejo, ¿no? Añejo, ¿qué significa? Que tiene que Tenía pasar mucho tiempo. tiempo. ¿Y Ajá. cómo se lo había creado el Señor ahí nomás? Ujú. Cuando hablamos de la creación, hablamos de la confesión, ustedes ven y creó al hombre, pero el hombre no lo creó como un bebé, dijo Adán, dijo ¡ah! Ustedes, ¿se cree que lo creó ya un hombre
grande, con sentido, ya con un tiempo, ¿sí? Y ahí podríamos ver la creación del mundo, pero vemos el poder de Dios en crear las cosas. Él puede crearlas como quiera, en el tiempo que quiera, puede hacer madurar cuando está. Esto no está en la Biblia, esto estoy hablando yo. De Jonás, estaba Jonás, y fue la plantita, fue, ya ahí nomás, le dio fruto y ya está. Amado, eso hacía un tiempo, ¿eh? Pero él hizo crecer una cosa rápida, madurar y violar la ley de la naturaleza, por decir en un sentido. Puede hacer esas cosas si Dios quiere. Entonces, eso es un milagro donde Él opera de lo que entre nosotros conocemos leyes de la naturaleza para nosotros. Pero, entonces, Él eso. Otro evento majestuoso, yo creo que, no sé si se acuerdan, Juan, capítulo creo 11. ¿Se acuerda qué pasa? El cuadro de allá, hay un suceso donde dijo la resurrección, pero después antes que dijera esa palabra, ¿qué sucedió antes? ¿Se acuerdan? Había una piedra, había alguien adentro. Lázaro. Lázaro. Ese es un milagro, ¿no? Él resucita, vamos a decir, viola lo que nosotros conocemos, la naturaleza, ¿cuál es? Que la persona muere y muere. Pero se levanta. ¿Sí? Como la nenita. También, esa la tenía, pero no me acordaba cuál era. Talita Kumi, también así, sí. Hay milagros. Ejemplo, creo que Mateo 27:57, si no me equivoco, que se abren las tumbas. Imagine que entra su familiar por acá muerto. Dice que el Señor Jesucristo resucitó y se levantaron mucho y volvieron para su casa. Imagínense que dice hola y entra. Asusta, ¿no? O la multiplicación del pan. Muy bien, la multiplicación del pan. Hay muchos eventos milagrosos que han sucedido. Dio hecho ejemplo en Josué, cuando hace eso del sol también. Moisés, la antorcha, porque la nube, porque uno... ¿Y qué evento grande podríamos traer, vamos a decir, de Moisés, ya que estamos? Cuando abrió el mar. Abrió el mar, eso es un milagrazo, ¿no? O sea, imagínense abriendo... Sí. Ustedes, no sé, por ejemplo, yo vivo acá al mar, pero he salido a navegar por este mar, yo, de acá hasta Buenos Aires. No se imagina lo que es, no hay nada. Es agua. Agua, usted mira así y agua. Imagine que eso se abre y yo tengo que pasar por ahí abajo caminando. Yo creo que me quedo, no sé si hago un paso así porque acá le puso el mar allá en el fondo, no hay nada. Y usted que tenga que pasar por ahí. Es que son muchos milagros. Por ejemplo, si se le vienen a la mente uno muchos, digamos la zarza ardiendo, pero no se consumía. El hacha que flotaba. Hay muchísimas clases de milagros que podríamos saber, pero estos son los otros, vamos a decir, los milagros que aparecen ahí, ¿no? Que Dios obrando, vamos a decir, lo que nosotros conocemos, porque acá dice las leyes de la naturaleza, pero lo que nosotros conocemos como las leyes de la naturaleza, ¿sí? Por lo menos lo que nosotros conocemos como leyes de la naturaleza, o podemos ver nosotros. Entonces la Biblia nos muestra, vamos a decir, varios eventos sobre estos milagros que aparecen ahí, ¿sí? Ahora me gustaría hablar, vamos a decir, un poco de las señales y milagros, porque por eso tengo un estudio aparte y es donde yo me quiero estar encaminando ahora, un poquitito sobre esto, ¿no? Pero un poquitito sobre estas señales, si tenían un propósito o eran para hacer milagro por hacer milagro, nada, porque por algo Dios hacía esos milagros, tenían que tener un propósito. Dios o los enviados de Dios no eran milagreros o para hacer show y venir y recibir tu milagro. Tenía que tener un propósito todo esto, ¿no? Las señales que Dios hacía o cuando mandaba a las personas para hacer. ¿Qué era esto? Bueno, en sí ustedes saben que era para validar o certificar que el mensaje del mensajero que él mandaba venía de parte de Dios. Cada vez que vemos esto en Moisés, cuando dice, ¿cómo te creerán? Bueno, vas a hacer tal cosa y sabrás que yo estoy, o sea, con vos. Entonces, esos milagros ustedes lo pueden ver, creo que en Juan, fíjese 3, versículo... Cuando dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo si el texto lo tengo en Juan, pero aparece por acá. A ver. 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque, escuchen,
nadie puede hacer estas señales, ¿ves señales? Míralo, que tú haces si no está Dios con él. Él no dijo, sí, el Señor está conmigo, por eso yo hago... No le importó nada, dijo, debes nacer de nuevo. Ustedes conocen, ¿por qué le dicen en el versículo 3, el texto más conocido? Debe nacer de nuevo. Él no recibió todo. Si alguien dice los señales, ¿qué dice? Como tengo que hablar el domingo que viene. Perdón, siempre me adelanto y voy a los estudios. Pero vamos a ver el apóstol Pablo que hacía... que él iba al tercer cielo, venía, y él no dijo, sí, yo tengo el gran poder por esto, fue todo lo contrario, yo le mandé un aguijón para que no, pero a esta gente, perdón que le digo, porque muchos se molestan cuando yo abro mi boca, le encanta que ver los señales y milagros, y que fui acá a Pablo para que no se enorgulleciéramos el domingo, que hizo Dios? Un aguijón, para que no digas, te voy a mostrar esto y esto para que fortalecerte, para confirmarte, pero no para que, como acá vemos, ¿ves? Todo esto es orgullo. Pero ¿qué sucede? El Señor ni siquiera le importó esto de las señales. Uno que dijo, deben nacer de nuevo. No le importaba si hacían milagros. Bueno, pero tenía ese era el propósito, vamos a decir. Yo le decía antes las cartas, las credenciales que acreditaba para una persona a un profeta, algo así creo que le decía. ¿Sí? Escuche, a lo largo de la historia, ahora para cerrar esta Biblia quiero entrar en un estudio, porque recién voy 15, 16 minutos, pero hay sobre los milagros 3 puntos de vista. ¿El primero cuál es? Bueno, el primero es que muchas personas niegan los milagros. Que no suceden, ¿sí? Creo que esos no están dentro, por lo menos, de las iglesias. Pero dentro de las iglesias hay dos, vamos a decir, no sé si decirle dos partidos. ¿Ustedes se acuerdan? Son Los cesacionistas. Muy bien. ¿Y los? Las otras, no me acuerdo la palabra, cesacionistas. Pues yo le digo... Y los que sí, continuistas. Continúa con lo... Eso, muy bien. Están, vamos a decir, los partidarios de que Dios... estos milagros se siguen haciendo como en la antigüedad, en el Nuevo Testamento, y hoy en día están vigentes. Se pueden llegar a hacer, y esto es lo que me va a pedir el estudio a mí. Sí se pueden hacer, siguen vigentes. ¿Cómo que no? Porque la palabra de Dios es la misma de ayer y de hoy y siempre, dicen. O Jesucristo es el amén. Sacan texto así, uno dice, uy, sí, porque une esa palabra con un texto. Pero uno dice amén a qué? Al texto, pero lo sacan fuera de contexto. Ese es el problema, para unir lo que están diciendo ellos. Y lo otro son los cesacionistas. O sea que estos eventos sobrenaturales dejaron de cesar porque ya cumplieron un propósito. O sea que la escritura, vas a decir, ya fue establecida. O sea, el canon, como decimos, fue cerrado. No necesitamos las señales y milagros para confirmar la validez del mensaje del Evangelio. Bueno, hasta acá un poco vamos a decir un poco sobre esto, lo que tenía que hablar sobre esta Biblia acá comentada. Y ahora me voy a entrar un poco en un estudio que tengo acá, ¿sí? Dame un segundo, voy a cerrar esto. Y los invito... Sí, gracias. Les invito, si tienen Marcos capítulo 16, ustedes saben. Les aclaro algo. Algunas Biblias, en las que ustedes tienen, a ver si esas las tienen. Pero si mira, yo tengo una, no sé si dónde está, por ahí. ¿La ven esa escrita, la que tenía hace mucho? No sé dónde está. ¿La chiquitita? No, otra. Esta, creo que es esta. A ver. No, bueno, a ver. Esta, mire. Si usted tiene esta Biblia, que se llama Biblia textual, usted la abre en Marcos 16 y llega hasta el versículo número... ¿Qué ven acá? Mire. 8. Porque él explica que del 9 al 20 en el Nuevo Testamento, o sea, esta traducción que es Biblia textual, omite los versículos del 9 al 20. Porque empieza a hablar que en los textos receptos no se encontraban estos textos, ¿no? Por lo menos aparece eso, que no estaban ahí, ¿sí? Esos textos.
vamos a decir que en la mayoría de la Biblia aparece, ¿sí? Que está ahí. Porque yo en mi opinión, como algunos dicen, como que quedaría muy inconcluso hasta el versículo número 8. O sea, si hubiera cerrado así, ¿cómo puedo explicar? De golpe, sí, exactamente. Como que era, y saliendo huyeron del sepulcro, dice el versículo 8, pues se habían apoderado de ella un temblor y espanto y nadie dijeron nada porque tenían miedo. Como que parece que falta algo. Pero más allá de eso, porque se cree que no estaban esos antiguos manuscritos, que fue añadida después por algunos, se creen así. Pero no voy a entrar en eso yo. Vamos a estudiar los versículos de Marcos 16, para eso tengo un estudio que es un estudio viejísimo. Este estudio lo hizo alguien que llamaba Omar Baraja Jiménez, ¿sí? Para los créditos, ¿sí? Y es algo que yo lo escuché también por el pastor, creo que se llamaba Peter Master del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él tiene algo, no me lo acuerdo bien, pero algo de los carismáticos que habla sobre esto. Yo creo que lo tenía por ahí, no me lo acuerdo, pero después si me acuerdo le digo, aunque no lo encontré, no sé si se bajó o no, estaba hecho en un seminario. Pero creo que es lo que creemos nosotros. Yo voy a decir mi posición, la que tengo, usted abrazará la que usted más quiere, o la que creo que la más consistente, gracias con la Biblia, lo que más se apega. Mi posición es cesacionista, o sea, sé que a muchos no le gustan, y quiero aclarar algo. Cuando digo cesacionista no digo que Dios no hace más milagros, no los hace de esa forma como se hacía antes. Yo predico el Evangelio y yo no tengo que decir que baje fuego del cielo para que Dios confirme, o tengo que hacer un milagro para que Dios confirme, porque ustedes, el propósito de los milagros tenía un propósito. No eran por hacer milagro y venía a recibir, como dice, venía a recibir tu milagro. ¿Por qué quiere que oremos? Ustedes, a ver, no era, Dios no nos mandó a hacer esas cosas como para, no, tenía un propósito esto. Entonces, ¿para qué eran esto? En Marcos 16 vamos a ver de los versículos, vamos a decir, 14 en adelante, que yo me voy a posicionar del 15 y vamos a ver casi todo eso. Dicho esto, voy a empezar a hablar un poco de estas señales que seguirían, escuche. Entonces, los milagros tiene dos posiciones, por lo menos doctrinales, en cuanto a las señales de Marcos, escuche, 16 y 17. ¿Qué creen? Yo lo leo, Marcos 16 y 17, dice así. Una es así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lo que voy a decir no está en el estudio, sino creo que lo dijo una vez hace mucho, si no me equivoco, el pastor Master. Y es lo siguiente, que a mí me llamó la atención. Él dijo, hablando, vamos a decir, de la gramática de ahí, en el versículo 16 y 15, fíjese, en el 16 dice, él, ahí está hablando en singular, muy bien, él que crece. Pero en el versículo 17, ¿qué dice? Y estas señales seguirán a los plural. Eso marca una gran diferencia, amado, porque primero vamos a hablar de singular, que aparece ahí, pero también de un futuro subjuntivo. Después vamos a ver en el 17 que es ese plural que aparece ahí, es un presente indicativo, de un presente que indica una acción, pero en el momento, no en un futuro. Esto es muy importante porque el carismático, perdón que le diga, no le gusta estudiar la Biblia. Lo que le gusta es agarrar un texto y declarar sobre eso y pegar un par de gritos, y si uno no se sujeta a eso, estás en contra del ministerio o te levantás contra el Espíritu Santo y empiezan a sacar que nosotros tenemos letra muerta y que ellos tienen el poder del Espíritu, cosas así. Pero debemos entender bien para quién fue esto, Señor. Entonces vamos a empezar sobre esto. ¿Para quién fue esta promesa? Porque hay una promesa que está hecha en el versículo ahí, en eso dice, estas señales seguirán.
Estas señales seguirán. ¿Para quién fue esta promesa? Fueron, vamos a decir, para aquellas personas en un futuro, o fueron, yo te lo estoy resumiendo todo el estudio, o para las personas presentes que estaban Escuchar. oyendo, escuchando. Porque hay otras personas en el relato que dice que a ellos, estos que estaban allá, les iban a predicar en un futuro. Ujú. Ahora van a ver, porque esas personas, después cuando ustedes lo vean en sus Biblias, se van a dar cuenta. Hay unas personas que van, ahí en Marcos 16, iban a escuchar. Pero esas personas hablan, el verbo que más se repite, ¿cuál es? En el estilo gramatical. La palabra creer. Creer. Ese va a ser el verbo más dominante que aparece ahí. Creer, creer, creer. ¿Por qué muestra eso creer? Porque si ustedes ven, o sea, si se pueden ver ahí, esto tenía un propósito, estas señales. Pero tenían que primero creer. Si ustedes ven todo el contexto ahora de Marcos 16 tiene un subtítulo ustedes de su Biblia. En la mía aparece la resurrección. ¿Te aparece? No. Ah, No, esta no. Jesús resucita el tercer día. Bueno, en esta aparece también, aunque no aparece en la original. En la original le aparecían así, sin nada, pelada, y sin subtítulo nada. Eso es original. Pero en las nuestras sí aparece así, la resurrección del Señor Jesucristo. En el versículo 9 que dice, Jesús se aparece a María Magdalena. En el 12 Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Y escuchen, en el 14 Jesús comisiona a los apóstoles y después la ascensión, versículo 19 y 20. Así está fraccionada, vamos a decir esto. Aunque en la original no aparece nada, todo así. Pero lo pusieron, vamos a decir, como para ayudar a entender un poquito el texto. Pero el tema, ¿cuál es? Es que Jesucristo resucita y asciende. Ese es el tema que se está tocando acá. Hay una señora que se le aparece, que es conocida como, se le sacaron creo que 7 demonios, era conocida como María Magdalena. Si no se le aparece, ella, yo le estoy, para acá no estén No leyendo, tener que leerse. sale corriendo, pum, va, le habla, dice, el Señor apareció, y ellos que dijeron, sí, creemos, gloria a Dios, hemos creído, qué bien. No creyeron ellos. Ujú. Por eso que después, fíjese, más adelante, fíjese, cuando él, sabiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día se le apareció ¿a quién? A María Magdalena. Pero ella, fíjese, esta mujer, generalmente las mujeres las que en esa época se ve que era, hoy también, son los que más creen. A veces el hombre parece que ser más, un poquito más tosco, ¿no? Y fíjese, dice, ellos cuando oyeron que vivía y que habían sido vistas por ello, que dice el versículo 11. Ellos cuando oyeron que venía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. No creyeron. Eso es lo que sucede. Fíjese, no le creyeron. Eso es importante de entender. Para entender a quiénes van a seguir estas señales. ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. A los que creen eso. Porque si ustedes ven más adelante, dice que no creyeron. Usted ve, fíjese, versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún Creyeron. ¿qué estamos hablando? ¿De personas comunes o de quién hablamos? De los apóstoles. Apóstoles que habían milagros, señales con el Señor, echaron fuera demonios, habían multiplicado el pan, muchos de ellos porque el Señor le había dado el poder. Pero fíjese, no creyeron que el Señor había resucitado. Y fíjese, versículo 14, finalmente se le apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados, ahora a todos. No a dos aparte, sino a todos sentados en la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa? La incredulidad. La incredulidad, ve otra vez mal, el tema de la incredulidad. Y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que se le A los que le habían visto. resucitar. O sea, se molestó el Señor porque les habían hablado que había resucitado y ellos no creyeron. Esto es importante para Entonces que puedan ahí viene entender en ese contexto lo que va a hablar ahorita. exactamente lo que quiere decir. Ese es el contexto para no tener un texto fuera de contexto. Por eso dice, no, estas señales seguirán si ustedes hacen esto y van a echar fuera demonios, fuera. Y empiezan a hacer cosas que además esto era, en ese tiempo eran para los apóstoles, estas señales, y tenían un propósito, o sea, para quién eran y tenían un propósito, o sea, estas señales. El propósito, ¿cuándo lo encontramos? En el versículo 20, fíjese, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales a las que seguían.
Eso es importante. Y el versículo 15, fíjese que es súper importante el 15. Está la gran comisión. ¿Qué le dice en el versículo 15 el Señor? Dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Van a predicar esto. Pero supongamos que como Moisés, ¿y pero cómo nos van a creer? O sea, si es un mensaje. Y como Juan Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios porque era un profeta. ¿Por qué? Porque en la época judía, ellos sabían si venía un profeta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta hacía señales y milagros. Y entonces ellos decían, no está el Señor. ¡Pum! Hizo Elías así, ¡pum! Se abrió. ¡Ah! La doble unción quedó de Elías. Dice, profeta, le decían Señor, le decía a él. Porque sabía que estaba el Señor, como decía, varón santo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que venía. Y cuando Jeremías y todos eran confrontados, él decía, va a pasar esto y vamos a ver quién era el verdadero. ¿Por qué? Porque Dios iba a confirmar, hacía llover, secaba por manos de los profetas, vencía a los enemigos. Dice, si va a pasar esto, venía el profeta y siempre le confirmaba el poder de Dios. Por eso Nicodemo dice, nadie puede hacer esto. Nadie si no está de parte de Dios. Entonces tenían un propósito, confirmar la palabra de Dios. Amados, vivimos en una época donde el milagro es un show. Donde está ahí, venía a recibir tu milagro, y eso no es. O sea, Dios no... Pero, ¿de dónde lo hacen? Mire, desde el principio ustedes ven que incluso los magos hacían, esos magos que se oponían a Moisés hacían milagros. Siempre hubo milagreros. Ustedes se ven en muchos lados y suceden milagros. Estaba en Hechos 8, creo que estaba uno que llamaba Simón el Mago. En segunda de Tesalonicenses dice de que este hombre de pecados hará señales y milagros y prodigios por no haber creído la verdad. Muchos seguirán el error. Entonces, pueden llegar a ser milagros. Satanás no descendió fuego del cielo, le tiró una enfermedad. Así como le tiró una enfermedad, quizá le puede sacar la enfermedad. Pero Dios le da el poder para hacer, o sea, esas cosas. Entonces, pero no significa. ¿Cómo nos damos cuenta en esa época? Era por qué. Porque ellos traían un mensaje de parte de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 20, y salieron, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor. Pero predicaron, ¿pero qué era? ¿Con qué confirmaba esa palabra? ¿La palabra con qué? Con las señales. Con las señales. ¿Cuál es la señal? Bueno, la que dice ahí, dice así, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán... Todas esas cosas ustedes la ven. La pasó con Pablo, que le picó una serpiente y pasó. No le sucedió nada. Podía hacer milagros. Pero eso ustedes lo ven a lo largo de todo el Nuevo Testamento y fue cesando. ¿Por qué? Porque ya cada vez más Nuevo Testamento se iba confirmando. Ya no había señal. Entonces el tema principal que vemos acá era la incredulidad de los apóstoles. Dice, si ustedes creen esto, le van a seguir estas señales. Pero si no creen, el problema es, vamos a decir, que acá, en estas pseudos iglesias, pseudo me refiero a falsas, es que dice, a los que creen van a seguir esto. Pero esto era, estas señales, vamos a decir, cuando vemos este análisis de Marcos 16, eran para ciertas personas que tenían que llevar un mensaje en esa época. Hoy tenemos la revelación confirmada, escritural y terminada. Una pregunta así, ¿no? O sea, pastor, que se entiende que cuando el canon fue cerrado, ya cuando el evangelio fue, digámoslo así, expandido, esos milagros de esa manera cesan, porque entonces ya podríamos ver que los milagros suceden espiritualmente en la persona. Hay muertos, digamos, espirituales que el Señor les da vida, ellos resucitan. Ya no Sí. son milagros tan naturales, sino más espirituales, ¿sí? ¿Podría ser así? Eh, No diciendo que ya no sucedan milagros naturales, porque es el mismo Dios, solo que ya nosotros no nos guiamos por vista. no sé si la hermana se refiere a lo que nosotros conocemos como la regeneración. Sí, exacto. No, está bien, sí.
Bueno, sí, eso iba para cerrar, pero bueno, si querés lo tocamos ahora, está bien. No, no hay problema. Siempre me adelanto No, no, está bien. Es que siempre la hermana preguntó y se aprende como preguntando. preguntando. Dice, yo prefiero los que preguntan, pero es así. Mire, ya no hay milagros como de esa época. No significa que Dios no los puede hacer. Pero yo no, si yo, imagínense que yo predicara el evangelio acá, me voy a esta Ujú. iglesia y yo diga, bueno, por no haber creído como Juan, que estaba, perdón, era el que estaba así, ese, ¿cómo se llamaba? Que estaba dentro del templo, el que no creyó que iba a tener un bebé. Juan, no, era No, el, el esposo tiene un nombre de un profeta, no me acuerdo. Ujú. El de Ana, ¿se acuerdan? Sí, Juan el Bautista, el el que no papá. creyó de... No vas a hablar. Ujú, O algo. Digo, ahora el Señor, por eso te quedan 3 años de vida. ¿Sabe cómo me creen todos? De que Jesucristo perdona pecados y que, mire si yo ando caminando por las calles haciendo un milagro, no sé si me van a creer o van a tener miedo. Yo sí creo porque no le pase nada. ujú, Pero no se trata por vista ahora, se trata por fe. La persona tiene que creer, tiene que creer. O sea, que venía que eso es de parte de Dios. Por eso que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por medio de ver milagros. O sea, tengo que... Pero en esa época sí. O sea, entonces el tema dominante, ¿cuál era? Fíjese en el versículo 11, creo que 14, que Dios le reprochó qué cosa. El la Señor, la incredulidad. incredulidad, porque no habían creído que le había resucitado. ¿Sí? Ahora, escuche, esto es un poco difícil, está buscando un poco lo que es la gramática ahí. Yo por arriba no me voy a tocar porque no me voy a meter en esto, pero con el versículo 15, cuando dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso es conocido como un futuro subjuntivo. Está hablando en un futuro. Ujú, Y más adelante también, fíjese, pero hay creo que hay algo en el versículo, en el versículo 17, que es el presente indicativo, escuche, y estas señales seguirán a Amén. los que creen. Ahora, yo en esa época me acuerdo cuando hice esto, o sea, busqué, acá atrás, lo encontré ayer, se ve que en esa época teníamos algo que era fotocopiadoras. Y en esa época, fíjese, busqué que era el modo subjuntivo para entender y encontré, esto yo sé que es quizá un poco gravoso, pero es necesario para entender el texto. El subjuntivo es una de las variedades de la categoría gramatical de modo categoría específica de los verbos. Y dice así, es el modo de la oración adjunta a cuya acción el contenido de la principal o clase de nexo le da carácter de posible, probable, hipotética, creída, deseada, temida o necesaria, que es de tal modo de virtual ofrece la significación del verbo sin autorizar el modo subjuntivo. Como ya hemos indicado, antes se utiliza principalmente para indicar incertidumbre, subjetividad, posibilidad. Estas personas que no creían, que estamos viendo, ¿no? Acá no aparece eso. Y bueno, sigue hablando un poco eso que expresa deseo, expresa esperanza, pero está hablando acá en un futuro. ¿Sí? Y yo busqué la palabra presente indicativo. ¿M? El presente indicativo y algunos verbos como yo, trabajo, comer, como, vivo. O sea, está hablando, fíjese, dice acá, el presente indicativo, ya termino. El presente indicativo expresa acciones que tienen lugar en el momento en que se habla. Por ejemplo, Carlito estudia en el instituto. El presente, el presente indicativo expresa acciones que ocurren frecuentemente. Por ejemplo, Carlos nunca desayuna por la mañana. Entonces, el presente indicativo expresa acciones que tienen lugar en el momento que se habla. Por ejemplo, Carlito estudia en el instituto. O los que creyeren. Presente indicativo, ¿qué? Tiempo presente. ¿A Ujú, quién? A los que le están hablando. No a personas en un futuro. ujú. No sé si se puede entender. ¿A quién estaría dando esta promesa? A los que creyeren en el tiempo presente, que En son ese los momento, en ese tiempo, ajá. esas personas. Entonces, cuando ustedes lleven el mensaje de ustedes que no creen que es resucitado, que tienen que creer esto, que no creyeron, pero si creen, van a confirmar. Y mire, amados, algo parecido pasa con eso que está hablando en la mano, la regeneración.
una persona que cree que Jesucristo ha sido, que ha resucitado, tiene vida. En el día de hoy no se hacen esas señales que se hacían antes. No significa que Dios no las hace. Por supuesto, si Dios las quiere hacer, las va a hacer. ¿Dios cura el cáncer? Claro que sí. Dios cura lo que sea, cualquier enfermedad que pueda hacer, Dios hasta puede levantar un muerto si quiere. Si lo quiere. Es más, le voy a decir algo, Dios lo va a hacer. Dios promete en su palabra que va a levantar del sepulcro a toda persona que haya creído en Jesucristo. Incluso a los que no creen también lo va a levantar, pero para condenación. Entonces sí que los hace y los va a seguir haciendo Él. Pero ya no necesitamos hacer esas cosas para confirmar un mensaje. Qué fácil que sería para mí, se lo puedo asegurar. Qué fácil sería para mí predicar a cualquiera de sus parientes y decirle, dame una señal. Sí, ¿cuál? Tal cosa, a ver. Y se cumpliera. ¡Ah! Creo, pero no me creerían el mensaje que Jesucristo murió, resucitó por su pasaje, que creían que le hice un milagro. Nada más. Pero no es así, porque el Señor dice, ninguna señal le voy a dar, sino la que Jonás hizo. Es más, pastor, ahorita las personas creen en el pastor que hace el milagro, más no en el que supuestamente, si sucediera como usted dice, que predica el evangelio y le pide al Señor que le diera una señal para confirmar ese mensaje que lleva. La persona ya igual no va a creer en Cristo, va a creer en el Sí, el ministro. ministro que hizo ese Por mensaje. eso el Señor, yo digo que ya no, porque la gente debe creer en Él, en Cristo. Sí, entonces el propósito que tenía estas señales, ¿cuál era? Era confirmar El la mensaje. palabra predicada por los apóstoles. Mire, el versículo número 17, que aparece, estas señales seguirán a los que creen. Esto yo lo hice una paráfrasis que sería así. Y estas señales seguirán a los que de ustedes hayan creído. O sea, parafraseando el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, de ustedes que están acá, que estoy hablando, pasa que se divide. Nosotros lo vemos todo así, pensamos que son todo uno, pero está hablando de diferentes, hace tiempos presente indicativo y modo subjuntivo futuro, de aquellos que van a creer. En otras partes también habla, sino que yo creo que es en Juan 17, dice, y a los que creen que le va en la oración sacerdotal. No oro solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de Ahí ellos. está, ¿ves? En un futuro, lo mismo, han de creer. Él sabe quién van a creer, pero creemos el mensaje de salvación. No, ya no se hacen. Creo que, fíjese, creo que es en Hebreo, que yo separé, hoy seguro, en Hebreo capítulo 2, y creo que era en el versículo, a ver, versículo 3, escuche, Hebreo 2, 3, escuche. Y 4. Hebreo 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Y acá viene, escuche el versículo 4 de Hebreo 2, 4. Testificando dio juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esta verdad o esta salvación tan grande que nos fue anunciada, ¿cómo fue confirmada? Por señales y milagros. En esa época era confirmada así, pero en esta época, amado, no necesitamos ya, Dios no hace, a menos que Dios quiera hacer eso, pero Dios ya no anda haciendo eso. A estos primeros, creo que era, denme un segundo porque me viene a la mente, creo que es una prédica que hace mucho había subido, que se hizo un canal, se subió una sola prédica nada más, pero era hecho 1.8 y dice así: pero recibirán poder. Acá está el dunamis, o el dunamis, lo que aparece como señal, poder o milagro, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Este poder del Espíritu Santo, ¿qué era? ¿Para gritar, hacer milagros y cosas? No, era el poder, porque ustedes ven, vino, eso es Hecho 1, pero en Hecho 2, ¿qué lo ven? Haciendo Pedro diciendo, venga, reciba su milagro acá, la sanación, que hoy está el día de campaña. Amado, ustedes lo ven en Hechos 2,
¿Y qué está diciendo? Predicando. A este que habéis crucificado, Dios lo ha levantado de los muertos. Y da ese mensaje y después sale a caminar que dice, "Sí, dame, no tengo oro y plata, pero que el Señor tiene, levántate antes". Confirmaba con señales, pero él andaba y predicaba que el El mensaje evangelio. del reino, perdón de pecados. Eso es, tenían un propósito, no tenían hacer show y gritar para que la gente se llene, porque ahí supuestamente está el poder de Dios. No, amado, el poder de Dios es para salvación, para todo aquel que cree. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios está en Jesucristo en la cruz, para todo aquel que vaya y se arrepienta. Ahí vemos poder, pero poder que lo levanta de los muertos. Una persona que está muerta en delito y pecado, como dice la Biblia, es levantada. Y nosotros cuando vemos eso, decimos, gloria a Dios. Y los ángeles en los cielos hacen fiesta. Porque se levantó una persona de los muertos, una persona fue rescatada, que no vaya al infierno. Digo hace años, no hay mayor milagro, que lo digo hace años, que este. Ver una persona que no anda más como andaba antes. Ahora quizás lucha con sus pecados, pero no es la misma. Eso es poder. Se llama la naturaleza de Dios, una nueva creación. No lo hace moralismo, no lo hace Biblia, no hace nada. Lo hace Dios, pero con el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio que opera en los corazones del Espíritu Santo, levantando de los muertos. Las personas vencen, pero bueno, así como soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso ha pasado, amado. Por eso que, insisto, se debe predicar siempre que el verdadero evangelio. ¿Alguien quiere decir algo, contar algo? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, que estas señales que seguían, Señor, y estos milagros que estaban ahí, Señor, era para confirmar su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos su palabra ahora y usted, Señor, nos ha dado su Santo Espíritu, Señor, nos ha puesto arrepentimiento y nos ha puesto fe para que ocurra el milagro más grande, Señor, que hay, que dijo que nosotros íbamos a hacer milagros, le dijo a ellos, incluso a los apóstoles más grandes. ¿Y cuál es? El que nos has dado, Señor. Nosotros somos de verdad esa señal, podríamos decir. ¿Qué señal? Nosotros podemos dar testimonio de que Dios operó en nosotros, nos levantó de los muertos. Entonces podríamos decir, me atrevo con mis palabras a decir que somos de alguna forma ese milagro viviente de usted que operó en nosotros. Cada uno de nosotros podemos mirar atrás y decirme, sí, como decíamos, dijo un puritano, no soy lo que tengo que ser, pero puedo mirar atrás y no soy lo que era antes. ¿Por qué? Porque el Señor operó con su milagro, hizo ese milagro en mí. Y por eso le damos la gloria a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, de verdad, si hablamos de confirmar señales, que sea con nuestro testimonio, no con señales y milagros. Diga, ¿dónde está un señal? A ver, muéstrame, bueno, que sea nuestro testimonio, nuestra vida, de que verdad ha operado usted, Señor. Gracias, Señor, le damos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y como siempre decimos amén. 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 Gracias, gracias por el estudio, pastor. Bueno, gloria a Dios.